don Randall. Hola Melissa, muy buenas tardes a vos, por supuesto, y a toda nuestra audiencia. Les planteamos un sondeo hoy en YouTube, en nuestra transmisión. Tenemos más de 600 votos en ese sondeo, con un 89% de personas que dice que no está de acuerdo con el impuesto ni a la canasta básica ni a la lotería, y un 11% que dice que sí. Bueno, el resultado es muy obvio, por eso se llaman impuestos, porque si no se llamarían voluntarios. Lo cierto es que tenemos problemas de fondo muy graves que solo se pueden atender con dinero fiscal. Don Víctor Carvajal es el viceministro de Hacienda encargado de los ingresos. Todo lo que tenga que ver con impuestos tiene que ver con él. Don Víctor, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, don Randall. Efectivamente, todos los temas que tienen que ver con ingresos tributarios los vemos desde el Viceministerio de Ingresos, y hay mucho que conversar porque realmente las recomendaciones del fondo son eso, recomendaciones, pero hay un tema de fondo que sin duda alguna ameritará tomar decisiones. La primera pregunta es ¿por qué el fondo nos recomienda esto? ¿Verdad? Porque habíamos enfrentado una reforma fiscal en 2018. Entiendo, don Víctor, y le agradezco que nos lo comente, que tenemos 3 años en que hemos ido recaudando menos, pero que además por primera vez vemos ahí cerquita el colapso de pensiones de la Caja, el colapso del sistema de seguros de la Caja, que tendrá que asumir Hacienda si efectivamente colapsan, don Víctor. Sí, hay problemas de fondo, ¿verdad? Y es que pues estamos viviendo un proceso de cambio demográfico, como la población tiene una edad promedio cada vez más avanzada. Estamos viendo también cómo hay cada vez menos estudiantes en las escuelas, y no porque no estén estudiando, no haya interés en educar, sino porque cada vez hay menos niños, las tasas de natalidad han bajado mucho, y eso nos está llevando a tener que afrontar situaciones diferentes y problemas especiales. La recaudación de los impuestos ha disminuido en los últimos 3 años. A partir del 2024 al 2025 hubo reducción. Del 2025 al 2026 también estamos viendo una reducción. Recientemente liberamos los datos de marzo, y en marzo lleva una reducción superior al 4% si lo comparamos año a año, y eso lo que nos lleva es a tomar medidas para que no continuemos por esa senda de reducciones de la recaudación, porque ya la sociedad, como los costarricenses votaron en la encuesta de que no están a favor de más impuestos, créanme que si yo hubiera votado, también hubiera votado que no. ¿Usted hubiera votado que no también? Sí, señor. Ok, vean, el Fondo Monetario Internacional nos recomienda 6 cosas, ¿ok? De esas 6 cosas hay 4 al menos que son muy polémicas. La primera, la más importante, porque es el peso más grande del Producto Interno Bruto, tiene que ver con ponerle impuesto de las ventas a la canasta básica. Cuando usted va y compra arroz o compra frijoles negros o rojos, cualquiera de los dos, el impuesto de ventas que paga es un 1%. ¿Okay? El Fondo Monetario Internacional dice, hey Costa Rica, mira, ¿por qué no lo pones a 13%, con lo que nos saldría más caro? ¿Es de recibo esa recomendación, don Víctor, específicamente la de la canasta básica? Yo creo que no, tal cual la está planteando usted, ¿verdad? Pero hay que comprender algo. Lo que ellos están valorando y que nosotros también hemos estado implementando por muy poquitos espacios es el reintegro de los impuestos a las poblaciones vulnerables. El año pasado se aprobó una ley, o hace unos meses se aprobó una ley que en el caso de los útiles escolares prevé que se devuelva el impuesto que pagan las personas que son beneficiarias, en este caso del IMAS. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo ahí? Bueno, que entonces el lapicero que usted compra ya no lo va a comprar al 1%, sino que lo va a comprar al 13%, pero si un estudiante lo compra y esa persona está en los primeros 2 quintiles, entonces podemos decirle, ok, esta persona no paga el impuesto, y eso... no paga, o paga y se le devuelve. Puede ser que lo hagamos en tiempo real, y le digo este ejemplo: cuando usted llega y paga un servicio médico, usted paga con tarjeta y le devuelven el 4% del impuesto, pero esa devolución se realiza en tiempo real en la factura electrónica, y ahí queda detallado donde dice en el tiquete IVA devuelto. Entonces, lo pagó, se le devolvió, a efectos contables suyos no salió la plata, ¿verdad? Como cliente, pero sí se registra la devolución del impuesto, y eso en su momento fue pensado en buscar formalidad y que la gente, darle un incentivo a la gente para que pidiera factura cuando ibas a servicios de salud. Déjeme entender eso, entonces no descartan completamente el impuesto a la canasta básica
pero sí el impuesto a la canasta básica para todos. O sea, es decir, Exacto. si una persona, no voy a hablar de quintiles yo, viceministro, lo voy a dejar que usted hable de quintiles, pero si una persona pobre llega y compra una bolsa de arroz, ¿ok? Y una millonaria compra una bolsa de arroz, ninguno de los dos paga IVA. Usted lo que está diciendo es que la persona millonaria sí pague el IVA sobre esa bolsa de arroz y la persona pobre no pague el IVA sobre esa bolsa de arroz. Exacto, y eso nosotros lo podemos verificar en tiempo real y podemos desarrollar todos los mecanismos. De hecho, estamos desarrollándolo para un segmento de la canasta básica tributaria que es los útiles escolares. Y dentro de, al tener esa posibilidad, ¿qué nos permite? Entonces, por ejemplo, la ley prevé darle que una persona en condición de pobreza pueda comprar una computadora y por esa computadora se le devuelva el impuesto. Entonces, estaríamos también propiciando un tema más de igualdad que un tema recaudatorio. Y hay aquí algo que es muy importante. Algunos números que hemos visto es el impuesto al valor agregado es un impuesto regresivo. ¿Por qué? Porque justamente en el ejemplo que usted lo da, ese millonario pagar el impuesto del 1% le costó muy poquito, ¿verdad? Es una parte mínima comparado al ingreso que tiene. Claro. Pero una persona cuando tiene un ingreso de 10,000 colones y tiene que pagar ese impuesto, Es mucha plata es para esa mucho persona. para ellos, Claro. y genera que no pueda tal vez adquirir otro servicio. Entonces, por eso se considera regresivo. Cuando se incorporan algunos elementos como la focalización o la devolución del impuesto a población vulnerable, lo que estamos buscando es más bien quitarle regresividad y que sea más justo y que los que tienen menos ingresos más bien puedan disfrutar de un mayor beneficio. Entonces podrían plantear el impuesto a la canasta básica para las personas con dinero. Okay. Es una posibilidad. Hay otra recomendación que hace el Fondo Monetario Internacional, que es decir, vean, lo que tiene 4%, como por ejemplo los tiquetes de avión, los equipos médicos, no le ponga el 4, le va al 13, ¿ok? Y a los premios de lotería, póngales impuesto. Eso ahí sonrió. Ese ya viene, dígamelo. No, señor. ¿Lo confiesa? No, señor. Vamos a ver. Yo dije, se está viendo bien el impuesto a la lotería. No, es que, vamos a ver. Ya no me va a alcanzar el acumulado, don Víctor. El Fondo Monetario está haciendo unas recomendaciones. Y Ajá. nos dice, Costa Rica, vea, esta situación está sucediendo, vienen estos problemas, hay que tomar alguna decisión. Nosotros les recomendamos que, por ejemplo, le pongan el impuesto a la lotería. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros venimos al país, ahora sí, como las autoridades, y empezamos a analizar cuántas ventas de tiempos clandestinos hay en este país, cuánta lotería ilegal hay en este país, y si nosotros vamos y ponemos un impuesto a la lotería, a la formal, a la Junta de la Protección Claro, Social, más gente va a ir a comprar tiempo. ¿cuánto vamos a incentivar más bien la lotería ilegal? Entonces, desde nuestro punto de vista, no es una posibilidad, no es una medida que estemos valorando de ponerle impuestos a la lotería de la Junta de Protección Social, porque estaríamos más bien generando un incentivo para toda esta actividad ilícita que hay a la hora de comercializar tiempos y otras loterías que no son legales. Ok, entonces así está descartada. Descartada. Entonces, lo del IVA a la canasta básica no está descartado, pero para personas con plata. Ok, el premio de la lotería, descartado. La tercera propuesta, y aquí van a estallar las redes sociales, es ponerle impuesto al salario escolar. ¿Esa se toma en consideración o no? En este momento no la estamos considerando, ni tampoco estamos considerando el aguinaldo, ponerle impuesto al aguinaldo. No es algo que nosotros estemos considerando. Creemos que hay grandes retos para incrementar los ingresos, que sí tenemos que hacerlo, pero estamos convencidos de que por medio de una serie de medidas para facilitar la recaudación de los impuestos y el cobro de los mismos, podemos subir la recaudación sin nuevos impuestos. En esta mesa no estamos planteando más impuestos ni nuevos impuestos. Y renta, que la recomendación que hace el Fondo Monetario Internacional es, ahora se graba, no me acuerdo el dato, a partir de los 800,000 colones más o menos. Para abajo, sí. 780. Okay. El Fondo Monetario Internacional dice, bajémosle un poquito más y empieza a grabar más abajo. ¿Eso se está pensando? No. No estamos pensando en... al final terminaría siendo un incremento en impuestos porque con el mismo salario hoy tendría que pagar más. Sí. Ahora, yo no visualizo que sea igual una persona que tiene solamente un salario a una persona que tiene un salario
que recibe dividendos de múltiples empresas y pues ahí uno sí podría pensar que esas personas deberían de pagar más, pero en este momento no estamos valorando ni bajar el tramo, ni disminuir el tramo exento, ni cobrarle más impuestos a los trabajadores. Viceministro, pero el gobierno dice que la economía mejoró, ¿ok? Pero la recaudación no nos hace notar que la economía mejoró. Entonces, algo está pasando en el intermedio. Hay dos cosas importantes que suceden. La primera es que hay dos economías, ¿verdad? No la informal y la formal. Dos economías. La economía del régimen definitivo, que es el régimen que paga impuestos, entendiendo usted, los todo pequeños lo que no es zona empresarios. franca. Exactamente. Y por otro lado, tenemos las zonas francas. Las zonas francas han estado creciendo a un ritmo vertiginoso, pero esas zonas francas no pagan impuestos de renta. Claro, por eso no se nota en la recaudación. Por eso no lo vemos, y como porcentaje del PIB, que es la carga tributaria, el PIB crece porque las zonas francas crecen en gran medida, pero no están contribuyendo fiscalmente en el impuesto sobre la renta. Entonces, nos genera que con la misma recaudación se note menos el porcentaje. Exactamente. Pero también hay un tema de informalidad. Hay un tema de informalidad fuerte. Hay un tema de contrabando muy fuerte. El contrabando de licores en este país y cigarrillos realmente es significativo y genera un perjuicio muy grande. Y también la informalidad que ha ido creciendo, aprovechándose de los distintos mecanismos de pago. Cuando se planteó aprovechando el SIMPE. El SIMPE y otro tipo de monedas digitales, o sea, tenemos... bueno, las criptos y el SIMPE, pero viene a hacer lo mismo que pagar en efectivo igual. Viene a hacer lo mismo que pagar en efectivo, pero sin usted andar el dinero en la bolsa. ¿Y por qué les ha afectado el SIMPE? Porque muchos negocios te ofrecen la facilidad de pago con SIMPE y no acompañan esa transacción por medio de un comprobante electrónico o una factura. Entonces el tema de fondo no es el método de pago, es la factura. Es la evasión porque entonces no hacen la factura. ¿Qué sucede cuando yo pago con el teléfono pero con una tarjeta o un wallet? Se registra. Lo que hay es una transferencia que tiene una retención. Entonces al Ministerio de Hacienda le ingresa la información de que Randall vendió champú y ese champú, aquí quedó el registro, entonces ya yo sé que se le aplicó una retención en IVA, una retención en renta, pero además tengo la transacción que me genera el ingreso. En caso, cuando yo lo pago en efectivo, no tengo esa trazabilidad y dificulta el control. Dice Elsa Quiroz que yo soy un canalla y que pretendo asustar al pueblo. Si pretendiera asustar al pueblo, no tendría el viceministro sentado aquí en el set preguntándole lo que le estoy preguntando. Pero ciertamente, ojo que de las 5 propuestas, de las 4, perdón, que le plantea el viceministro del Fondo Monetario, sobre el Fondo Monetario Internacional, don Víctor me dice, no, de esas 3 están descartadas. Ni el aguinaldo, ni el salario escolar, ni bajar, digamos, el escalón sobre el que se cobra renta, ni los premios de lotería. La única que podríamos pensar es la canasta básica, pero para los quintiles más altos, en español, para la gente que tenga más plata. Los que tengan más recursos y pensando en un tema no tanto recaudatorio, sino, o sea, no es como decir, voy a hacer esto, sino más bien para beneficiar a las personas que tienen menos recursos. Para hacerlo progresivo. Porque entonces de esa manera ellos van a poder consumir alimentos que si tuviesen que pagar los impuestos no podrían consumir. Esta discusión tiene 2 partes. Lamentablemente no nos da chance para la otra parte, pero que es, bueno, esto no quita la realidad compleja en la que estamos, entonces, ¿qué van a hacer? Pero le propongo, viceministro, si el viernes en Matices, tal vez que tenemos una hora, me acompaña y hablamos de lo que pueden hacer, que no sean estas cosas que plantea el FMI. Sí, tenemos una lista enorme de cosas ya en construcción y ejecución y que esperamos también incidan para que los costarricenses no tengan que pagar más impuestos a nivel de nuevos impuestos ni tarifas adicionales. El viernes en Matices a las 2 de la tarde, estará don Víctor conmigo hablando de eso. A mi equipo de realización, ¿cuántos minutos me quedan de la entrevista? 2. Viceministro, le quería hablar del papelón. Discúlpeme que lo tenga aquí, pero es que es un papelón. Llegó usted, no es un papelón suyo, pero no lo hizo usted. Fue a Multiplaza a cerrar negocios muy fuerte, don Víctor. Y resulta que alguien ahí sí cometió un papelón en Hacienda o en algún lado, no le agregaron al expediente que ya esa gente había llegado a un acuerdo y lo expusieron a usted terrible. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un error de los funcionarios. Estamos en una investigación interna para determinar quiénes específicamente cometieron errores y aplicar las sanciones respectivas. Pero, don Randall, más allá de eso, fuimos a Multiplaza,
Y si habíamos tenido la posibilidad de cerrar las tiendas, las hubiéramos cerrado. A como estamos iniciando ya una serie de visitas en todos los puntos del país. Para usted eso es lo importante, el mensaje que dieron. Y vamos, más que el mensaje es que ya vamos a desempolvar los carros del Ministerio de Hacienda, vamos a desempolvarle los zapatos a los funcionarios y vamos a ir visitando negocio por negocio en las próximas semanas para verificar que estén emitiendo la factura electrónica, que estén cumpliendo los deberes formales, ver si hay mercadería que no ha pagado impuestos o que ingresó por contrabando en cada uno de los locales. Hemos estado avanzando con denuncias en la Fiscalía y si nosotros queremos que los costarricenses que están haciendo bien las cosas no paguen más impuestos, vamos a tener que seguir avanzando en las medidas necesarias para que los que están evadiendo rindan cuentas ante las autoridades. Don Víctor, muchas gracias por acompañarnos hoy. Con gusto y a la orden. El viernes estará conmigo en Matices, en Radio Monumental y en las redes sociales de Repretel a las 2 de la tarde. Mucho más amplio, por supuesto, un espacio para que usted también pregunte. Vamos en este instante a una pausa comercial. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya regresamos con más de Noticias de Repretel.